¿Qué tal? Habla su servidor Juan Carlos Cobarrubias Huerta y voy a estar hablando acerca de la deformación volumétrica. En lo general, pues se mencionan estos procesos cuando se tiene una parte inicial más voluminosa que laminar y cuando las deformaciones son muy significativas en cuanto a la forma original que era la pieza. En este caso, pues la lámina, ¿no? El fierro, el metal, etcétera. En cuanto a los procesos de deformación volumétrica que se describen, podemos estar hablando en cuanto a unas secciones, la cual puede ser laminado, forjado, extrusión, estirado de alambre y barras. En cuanto a la sección documentada, pues hay muchas variantes y operaciones, las cuales están conforme a 4 procesos básicos, los cuales se han ido desarrollando a través de los años. Se puede clasificar principalmente en operaciones en frío o en caliente. En cuanto a la operación en frío, es cuando la deformación no es tan significativa, cuando se requiere mejorar las propiedades mecánicas de las partes con un buen acabado superficial. En cambio, cuando es en caliente es cuando cuando la pieza está muy deformada en cuanto a su forma original. En este caso, un gran ejemplo puede ser cuando un vehículo está chocado, para calentarlo para volver a dejarlo a su forma y lo estiran. En cuanto al trabajo en caliente, como les comenté, pues es cuando hay un gran daño significativo. En el forjado es un proceso de deformación en el cual se comprime el material. Esto se ha ido desarrollando desde el año 5000 a.C. La extrusión puede ser de forma continua. Esto se realiza produciendo de manera indefinida materiales largos o por helado semicontinua, que se realiza produciendo muchas partes. Y en el último, el proceso puede llevar a cabo con un material caliente o frío. Por último, la diferencia básica entre el estirado de barras y el estirado de alambre es que el diámetro del material se procesa. Bueno, aunque el mecanismo es el mismo, el proceso para los dos casos, algunas son de alguna manera diferente. Entonces esto sería todo en cuanto a la deformación volumétrica. Buen día, mi nombre es Marco Antonio y estaré hablando sobre los procesos de chapa, en este caso el proceso de doblado. El doblado es un proceso en frío sin separación de material y con deformación plástica utilizado para dar forma a chapas de acero. Se utiliza normalmente una prensa que cuenta con una matriz y un punzón que también puede tener forma que realizará la presión sobre la chapa. Existen varios tipos de doblado, en este caso hablaremos sobre el doblado de fondo o doblado de V, en donde la lámina de metal se dobla entre un punzón y un dado en forma de V. Los ángulos incluidos, que van desde los muy obtusos hasta los muy agudos, se pueden hacer con dados en forma de V. En este tipo de proceso se utiliza generalmente para operaciones de baja producción y se realiza frecuentemente en una prensa de cortina. El doblado deslizante es en donde una placa presiona la lámina metálica mientras el punzón ejerce fuerza que lo dobla alrededor del borde dado. Y el tipo de doblado de bordes involucra una carga voladiza sobre la lámina de metal. Esta se usa una placa de presión para sostener la base contra el dado, mientras el punzón fuerza la parte volada para doblarla sobre el borde. Los parámetros a considerar en este proceso son los ángulos de doblado, en donde el doblado en ángulo vivo debe rechazarse y deben tomarse un radio mínimo, un valor igual al espesor de chapa. La recuperación elástica, que es la tendencia que tiene la chapa de recuperar su forma inicial tan pronto cesa la fuerza, y el esfuerzo de doblado, que es el esfuerzo que hay que aplicar sobre la chapa en el momento de plegado para provocar una deformación permanente. Gracias. Mi nombre es Isaac y yo voy a hablar sobre el proceso de embutido. En el trabajo de láminas metálicas, el embutido se refiere a la transformación de una lámina de metal en una forma hueca o cóncava, como se aprecia en el video. Se usa un sujetador o pisador para mantener fija la plantilla, mientras el punzón empuja la lámina de metal. En términos generales, se considera que el espesor de la lámina no se modifica durante el proceso de deformación. En este proceso, la deformación se genera por efecto de las cargas de tracción, producto de la acción de estirado o del punzón con relación a la matriz. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Lozano y yo soy del equipo 3 y yo hablaré sobre los procesos de cizallado y perforado en los procesos de manufactura.
Bueno, este proceso es muy importante porque consiste básicamente, permítame, consiste básicamente en la operación de corte de una lámina de metal a lo largo de una línea recta, que queda entre dos bordes de corte. Y también pues se usa típicamente para reducir grandes láminas a secciones más pequeñas para operaciones posteriores de prensado. Se ejecuta básicamente en una máquina que está llamada cizalla de potencia o cizalla recta. Este proceso de corte de lámina o placas produce cortes limpios, es decir que son virutas. Reaccionan al calor o reacciones químicas del metal, pudiéndose hacer cortes rápidos y con bastante precisión, pero siempre en forma recta o diagonal a la placa, ya sea transversal, diagonal, longitudinal, etc. El cizallado suele ser también en frío, en especial con material delgado de muchas clases, tales como guillotinado de papel, y este puede efectuarse en fibras, en telas, cerámicas, plásticos o cauchos, y también en productos de madera. Bueno, aquí vemos en esta imagen nos muestra lo que viene siendo el punzón, que son estas barras de aquí, la banda y la matriz. El cizallado vendría siendo toda esta placa de metal. Y bueno, el punzón de la cizalla, aquí también como se muestra, este es lo mismo que esta imagen. Que nada, mi nombre es Regina Cibaney García Samaniego y el proceso del cual me tocó hablar es el de punzonado y perforado. Primero, para iniciar como introducción, tenemos que el punzonado implica el corte de una lámina de metal a lo largo de una línea cerrada en un solo paso para separar la pieza del metal circundante. El perforado es muy similar al punzonado, excepto porque la pieza que se corta se desecha y a este se le llama lo que es la pedacería. Y aquí tenemos una imagen donde se puede ver los procesos. Actualmente en el mercado podríamos clasificar las punzonadoras CNC en dos tipos en función del tipo de utillaje que éstas utilicen: las punzonadoras de torreta y las monopunzón. Las primeras tienen un doble tambor, el cual lleva una torreta superior e inferior, donde van alojados los utillajes de punzonado. El utillaje se compone de un contenedor, que es el de portapunzón, que va montado en la torreta superior y que consta de una guía, un muelle, el punzón y el pisador. En la torreta inferior se montará la matriz y esta torreta girará en función del programa para así ir seleccionando los utillajes necesarios para realizar lo que es la pieza. Tenemos que en el ciclo de punzonado, al igual que el perforado, como ya se dijo que es similar, para poder realizar el agujero de una forma y unas dimensiones determinadas, el juego que viene siendo el punzón, la matriz y el pisador deben tener la misma forma. Esto ya que el ciclo de punzonado en ambos tipos de punzadora es muy similar y la chapa debe estar siempre entre el punzón y la matriz. En una punzonadora de torreta, la punzonadora hará girar la torreta y situará el utillaje hasta debajo del martillo de la máquina. Y a partir de ese momento el martillo descenderá empujando el portapunzón. El pisador contactará con la chapa presionando y sujetando la chapa, manteniéndola plana contra la matriz, y el martillo seguirá bajando, comprimiendo los muelles de portapunzón y haciendo descender el punzón. Este iniciará la penetración de la chapa, produciendo una pequeña curvatura en la chapa alrededor del filo cortante y del punzón y de la matriz. Y después aquí tenemos lo que viene siendo el ciclo de punzón y perforación, que viene siendo pues más a paso por paso. En lo primero tenemos que la chapa es sujeta por el pisador antes de que el punzón contacte. Luego tenemos que el punzón penetra en la chapa y empieza a, pues así decirlo, deformarse. Después se inicia el corte de la chapa. Después de la fractura el retal queda suelto y después tenemos que el punto de presión comprime el retal. De antepenúltimo tenemos que en el límite inferior punzonado el retal comprimido pasa de punto de presión, y ya por último tenemos que el punzón sube, el retal queda libre para caer por la caducidad de la salida. Entonces esto es de lo que me tocó hablar a mí, espero les haya quedado claro y pues gracias.